Se trata de incorporar un nuevo derecho a nuestra Constitución, pero yo creo que el Partido Socialista siempre ha sido muy claro en este tema y el Gobierno quiere dar un paso más. Ya estamos cansadas las mujeres de que siempre se intente manosear este tema cuando se habla de avanzar en derechos. Con este arranque nunca han buscado la efectividad de la medida, sino el efectismo del anuncio. El Partido Popular no tiene un argumentario sobre el aborto, porque se enreda cada vez que este tema surge, y la verdad es que en esto es especialista Pedro Sánchez, en hacer desviar la atención. Ahora, ¿qué pasa? Que bueno, que el Partido Socialista o todo el gobierno de España, que ya vemos que bueno, cada día nos sorprenden con más temas, con más crisis, con más escándalos, por así llamarlo, pues bueno, pues lo único que se sacan de la chistera son temas para distraer al personal. Que se vayan a abortar a otra parte, le dice la presidenta de la Comunidad de Madrid a las mujeres. Que se vayan fuera de Madrid las madrileñas que quieran ejercer su derecho a abortar. Las que quieran vivir en una casa que no cueste 3,5 riñones. Las que quieran que la sanidad pública sea decente. Y las que crean que si tu novio es un defraudador confeso, no eres digna de presidir su comunidad. Que se vayan fuera porque esta comunidad, Madrid, es para otros. Es para quienes creen que la vivienda y la sanidad son bienes de mercado, igual que ese discurso anticorrupción que solamente sirve si te viene bien en el mercado. Cuando lo usa el otro contra ti es una persecución del gobierno contra tu persona. Para ellos es Madrid, no para ti. Ayuso está en un discurso natalista, uno más cercano a esa retórica de Abascal que a la de Feijóo. Al menos eso parece, porque la mandataria madrileña tiene claro su modelo de región. Uno en el que faltan niños blancos, pero no negritos. Uno en el que los migrantes buenos son esos vándalos que vienen a ver a su equipo enfrentarse al Real Madrid en la Champions, pero no aquellos que vienen a trabajar, pero le falta dinero en la cartera. Ese es el modelo de la Comunidad de Madrid, y en él el derecho no cabe, y si fuera por ella, lo eliminaría. Lo haría escudada en el mismo discurso en el que se escuda ahora para defender que las mujeres tienen que escuchar el latido del bebé antes de abortar. Porque es que ella ha sufrido abortos y oye, pues que le genera traumitas. No, Isabel, no, tú no has sufrido abortos, tú has perdido 2 niños contra tu voluntad. Eso es una cuestión natural y que sí que es dolorosa y traumática. El aborto es una decisión de la madre, una en la que tú y tus socios queréis traumatizar a la mujer porque queréis hacerle oír al no nato. Eso sí es traumático. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Pues vamos a repasar en unos minutos las noticias más destacadas de esta semana, pero antes os quiero presentar a los tertulianos que tenemos esta semana en la mesa de análisis de la Diana, que son Pepe Palacios y Ana Martín. Bienvenidos a la Diana. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, muchas gracias por invitarnos, Samuel. A vosotros dos por venir. Esta semana en la Diana hablamos de la pretensión que tiene el gobierno de llevar a la Constitución el derecho al aborto, todo sin el necesario apoyo del Partido Popular, también del plan de vivienda que presentó la ministra Isabel Rodríguez en el Congreso y de la reducción de la jornada laboral que pretende tanto el gobierno como los partidos de izquierdas y que ha llegado también esta semana en el Congreso de los Diputados. Además, durante el programa vamos a entrevistar a la diputada socialista en el Congreso, María de las Nieves Ramírez, y al diputado del Parlamento andaluz de Vox, Antonio Sevilla. Así que vamos a ir a repasar ahora las noticias más destacadas de la semana y justo después la entrevista con Ramírez. Vamos con ello. Venezuela está en el punto de mira de Estados Unidos, y no de forma metafórica. Donald Trump ha dado a conocer que ha autorizado a la CIA a que realice operaciones encubiertas en territorio venezolano. Su objetivo en principio es acabar con las mafias de droga, pero el dictador populista Nicolás Maduro cree que va a por él. Además, recordemos que el presidente norteamericano puso precio a la cabeza de Maduro. Las Fuerzas Armadas estadounidenses ya han realizado al menos 5 ataques a barcos presuntamente por transportar droga en el Caribe en las últimas semanas y en ellos ha matado a 27 personas. Pero volvamos a lo político, porque hemos conocido también que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, esa que vino a España y no podía entrar porque estaba en una lista de la Unión Europea como persona sancionada, se acordarán, ¿no? Pues dice que ofreció a Estados Unidos un gobierno transicional
presidido o encabezado por ella, sin Maduro. Y no nos vamos del todo de América porque el mandatario norteamericano ya no disimula su persecución a la prensa. Ha impuesto una nueva política sobre la prensa en el Departamento de Defensa, una que restringe la labor de los periodistas y que ha hecho que decenas de profesionales de las grandes cabeceras, la Fox incluida, abandonen el Pentágono, todo en un nuevo atentado contra la fiscalización del poder en Estados Unidos. Esta nueva política de prensa obliga a los periodistas a esperar a que el secretario de Defensa comparta la información aprobada para ser divulgada. Pero esto no es todo, hay algo mucho peor. Es que si un periodista da información sobre algo que no esté autorizado por el secretario de Defensa, algo relacionado con la defensa, sea o no sea información clasificada, corre el riesgo de ser expulsado. Desde la Casa Blanca defienden que esta es una norma para regular una prensa muy problemática. ¿Para quién es muy problemática? ¿Para el pueblo de los Estados Unidos o para un Donald Trump más acostumbrado a mentir que a rendir cuentas? Y es que lo defienden, escuchen, como sentido común. Les suena, ¿verdad? Ese nuevo mantra de la extrema derecha europea. Si no estás a favor de coartar la libertad de prensa, si no quieres expulsar a migrantes, si no crees que las mujeres están mejor en la cocina, es que te falta sentido común. En fin. Los titulares de la semana. El Partido Popular llevará al gobierno al Constitucional por no presentar presupuestos. Koldo llevaba 3 sobres para gastos oficiales y un cuarto, cuando viajaba con Ábalos, este cuarto, para pagar a prostitutas, según una información exclusiva de Javier Chicote en el ABC. Juanma Moreno escoge a Antonio Sanz para dirigir Salud en medio de la crisis política y social provocada por los fallos en los cribados del cáncer de mama. Y ya lo saben, fracasa la OPA del BBVA al Sabadell. El Banco Vasco ha perdido el partido justo en los minutos que a priori iban a ser lo más fáciles. Su presidente, Carlos Torres, había conseguido burlar el rechazo del gobierno y de la Generalitat. Había conseguido que la OPA siguiese adelante, que todo el mundo supiera de ella, pero justo en lo que dependía de él, justo en el paso que serviría para comprobar la capacidad de Torres en una operación estratégica para su directiva, falla el tiro. La OPA más larga de nuestra historia, ha durado, recuerden, 17 meses, ha fracasado, no ha alcanzado ni el 26% de aceptación. La oferta del BBVA ha conseguido solo que el 25,47% de los accionistas del Sabadell se suben a ella. Esto está muy por debajo del 50% que le habría permitido controlar al BBVA y muy por debajo del 30% que habría permitido disputar un segundo partido, una segunda OPA. Y está justo ahí, en la idea de que abriese otro plazo para una segunda fase de la OPA, donde según los expertos está el problema. Y es que muchos accionistas habrían esperado a la segunda fase de la OPA para sumarse a ella, y esto, claro, ha hecho que fracase la OPA. Vamos a rescatar, además, unas palabras de Benjamín Santamaría, un economista que estuvo en este programa hace unas semanas, porque el problema también está en la oferta monetaria de Torres, una que desde el Sabadell consideran insuficiente y que además Santamaría explica que hay ahí una parte de, bueno, es que hay que pagar impuestos. Si quiere convencer, podría aumentar la cantidad en efectivo, ¿no? El problema es que, lo que has dicho, que tributaría, ¿no? Habría que pagar. Entonces, claro, quizás tampoco compense tanto, porque, bueno, sí, te pago un poco más, pero también te aumento los impuestos que vas a tener que pagar. Al final, tendría que dedicar unos recursos que yo creo que ahora mismo el BBVA no tiene o no está capacitado para dedicar para realmente hacer una oferta seria o una oferta que corresponda con el valor real que tiene ahora mismo Sabadell. Y como dimitir es un nombre ruso, aquí no dimite nadie. Torres se queda y el BBVA sube en bolsa. La bolsa española cerró el viernes con repuntes del Banco Vasco de entre el 5,5 y el 7,4%, mientras el Sabadell pierde un 6,78%. Esto es el mercado, amigos, y no lo digo para hacer la broma con el que fuese ministro popular. Es que el Sabadell había inflado su precio para poder pedirle más dinero al Banco Vasco. Pasa en todas las sopas. De hecho, es el Banco Catalán el que va a salir a largo plazo más beneficiado. Entre otras cosas porque los catalanes van a tener más fortaleza en los mercados después de haber resistido ante el todopoderoso BBVA. Justo lo contrario pasa en el Banco BBVA, porque sube en bolsa después de poder repartir más dividendos a sus accionistas por no gastar el dinero que no va a gastar en la OPA fracasada.
Y como sabrán, esta semana han pasado por delante del juez el que fuese secretario de organización del PSOE y su chofer, /asesor, /pagador de putas, /organizador de clave en el presunto caso de corrupción. Es decir, José Luis Ábalos y Koldo García. Digo que han pasado por, y no que han declarado, porque decir no han dicho nada. Se han acogido a su derecho a no declarar, y eso que corrían el riesgo de entrar en prisión preventiva. Estaba ahí rotando la idea de que el juez le mandase a prisión. Pero no ha pasado porque ni la Fiscalía Anticorrupción lo ha pedido, ni el juez lo ha ordenado. Y oye, que se ha enfadado el no Santo Cerdán por esto. El sustituto en la organización socialista de Ábalos está en prisión desde hace 100 días, se ha picado. Y lo ha hecho porque cree que el juez le está tratando de manera diferente a sus compichuelos corruptos. Habla de agravio comparativo y pide su puesta en libertad. No nos vamos a ir de este caso porque lo contábamos en titulares, y es que Xavier Chicote ha publicado en el ABC que Koldo llevaba a todos los viajes que hacía con el ministro 4 sobres con dinero. 3 para pagar gastos oficiales, con dinero que procedían tanto del mismo Ábalos como del Partido Socialista y de Moncloa, del ministerio, y un cuarto para sufragar las visitas a clubs de alterne que hacía el que fuese ministro. Esto lo podéis buscar en el diario ABC con la información mucho más detallada y mejor explicada por Chicote que lo que yo lo puedo explicar. Ojo, el Partido Popular ha anunciado su intención de llevar al Tribunal Constitucional al gobierno. Lo ha anunciado por incumplir un año más su obligación de presentar los presupuestos generales del Estado al Congreso antes de que se alcancen los 3 últimos meses del año, algo que ya ha ocurrido cuando ha empezado octubre. La formación de Alberto Núñez Feijóo lo hará a través del Senado, donde, como saben, tienen mayoría absoluta. La portavoza popular en dicha Cámara, que es Alicia García, dice que España necesita presupuestos de manera urgente y que su partido quiere forzar al gobierno a presentarlos al Congreso. En España, a diferencia de otros países como puede ser Estados Unidos, no se paraliza el Estado ni sus instituciones por no aprobar presupuestos. No nos vamos a quedar sin justicia, ni sin policía, ni muchísimo menos sin gobierno y sin políticos, porque se siguen aplicando los últimos presupuestos aprobados. De esta forma, a día de hoy, los presupuestos generales del Estado vigentes son los de 2023, aprobados en 2022. Es decir, aprobados con otras Cortes Generales, donde la izquierda sí que tenía mayoría y donde en el gobierno aún estaba Unidas Podemos. Así, el gobierno central lleva incumpliendo el mandato que el artículo 134 de la Carta Magna le impone desde 2023. Algo que justifican desde Moncloa por la falta de apoyos y la inestabilidad política que haría que cualquier votación sobre las cuentas pues no saliese adelante. Pero es que en realidad a los que obliga la Constitución al gobierno es a presentar un proyecto de presupuestos a las cámaras, algo que debe ser precedido además por aprobar o por presentar por lo menos la senda de déficit y el techo de gasto. Y es esto lo que incumple desde 2023 el gobierno, porque no presenta el proyecto de presupuestos. Y en Andalucía ya tenemos nuevo consejero de salud. El presidente Juanma Moreno escoge a Antonio Sanz para sustituir a Rocío Hernández al frente de la sanidad andaluza en medio de la crisis política y social provocada por los fallos en los cribados de los diagnósticos de cáncer de mama. Sanz gana así un gran peso político. El Popular ya era consejero de Presidencia, también de Interior y de Emergencias, y era el coordinador de esta última área en la Dirección Nacional del PP, lo sigue siendo. A esto le suma a su lista de competencias la titularidad de salud. Pierde la de diálogo social, simplificación administrativa y digitalización, que también tenía, algo que gana, en este caso, las consejerías de Hacienda y de Industria. De este modo, Moreno da por cerrado el drama político en el que vive su ejecutivo desde inicios de octubre, cuando la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, diese a conocer que unas 2.000 mujeres habían esperado alrededor de 2 años, o como máximo 2 años, para conocer los resultados de las pruebas que se habían hecho sobre la enfermedad del cáncer. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha pasado por el Congreso para anunciar que el gobierno va a crear un teléfono gratuito para resolver dudas ciudadanas sobre la vivienda y sobre todo sobre aquello relativo a la normativa y a las ayudas que hay sobre ella. Este será el 047, apúntelo, 047, y aún debe ser aprobado por el gobierno. El Ministerio está inmerso en la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, uno que tiene previsto estar vigente desde 2026 hasta 2030. Según anuncia la titular del ramo, estará dotado con 7.000 millones de euros y pretende
atraer a comunidades autónomas y fomentar la construcción de vivienda asequible. Lo explica la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. Es necesario un enfoque integral que aglutine a todo el sector público, al sector privado y a la sociedad civil para asegurarnos que las soluciones son adecuadas y que responden a las necesidades de la gente. En ese enfoque integral debemos priorizar, sin ninguna duda, la asequibilidad para la mayoría social, el atender a las personas que más lo necesitan, el aprovechar la innovación, la tecnología, el desarrollo de soluciones sostenibles y eficientes en la construcción y en la rehabilitación de viviendas. Es lo que nos proponemos con este nuevo Plan Estatal de Vivienda. Asimismo, valora que allí donde se ha aplicado, la ley de vivienda funciona. Los precios están bajando en los territorios declarados como zonas tensionadas. Según los datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo, Incasòl, el precio del alquiler en esta comunidad se ha reducido una media de un 4,7% y hasta un 9% en algunos barrios de Barcelona, al tiempo que el número de contratos de alquiler se ha incrementado en 11.000. Y cambiamos de tema, este es el último, se lo prometo. El gobierno pretende, ya lo saben, llevar a la Constitución el derecho al aborto, tras lo que PSOE y Sumar consideran un ataque a la libertad de elección de las mujeres por parte del PP y Vox y fundamentalmente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para que esto saliese, es indispensable el sí de los de Feijóo, un partido que ya ha dicho que con ellos no cuente. Así que esto pues parece más una bomba de humo que otra cosa. Vamos a preguntarle en unos minutos sobre esto a la diputada en el Congreso, María de la Nieves Ramírez, de PSOE. Te interrumpo unos segunditos para pedirte tu apoyo. Este canal es pequeño y necesitamos fuerza. Fuerza para seguir informando, fuerza para seguir analizando y fuerza para poder seguir presionando a todos. Y para eso es imprescindible tu apoyo. No te voy a pedir dinero, no te preocupes. Simplemente te voy a pedir que te suscribas y que le deis like a este vídeo. Porque así te aseguro que vamos a poder seguir con más fuerza y con más ánimo para hacer periodismo de calidad. ¿Ya lo has hecho? Te dejo con el vídeo. Ya hemos terminado el informativo, el repaso informativo, pero quiero comentar algunos de los temas que hemos tocado en él con la diputada en el Congreso del Partido Socialista, María de la Nieves Ramírez. Bienvenida a la Diana de nuevo. Pues encantada de estar aquí, de nuevo. El último tema que hemos tocado en ese informativo, aunque algunos ya lo hemos, de toda la entrevista ya también lo hemos hablado, es la proposición que tiene, o la intención que tiene su partido de llevar a la Constitución, junto con la coalición de Sumar, digamos, el derecho al aborto. Quiero que me comente cómo cree que eso va a ser posible, porque creo que cualquier tipo de mayoría necesita al Partido Popular y sería una cuestión quizá jurídicamente también compleja de llevar a la Constitución. Más una Constitución que, si no tengo mal entendida, lo que quería era no ser partidista, y esto al fin y al cabo, no, duela o no duela, tampoco es una cuestión completamente acordada, porque hay partidos como Vox que están en contra. Entonces, de todo ese popurrí, contáctame lo que pueda. Bueno, pues no es una cuestión que sea fácil, como bien has dicho, porque se trata de incorporar un nuevo derecho a nuestra Constitución, pero yo creo que el Partido Socialista siempre ha sido muy claro en este tema y el Gobierno quiere dar un paso más. Ya estamos cansadas las mujeres de que siempre se intente manosear este tema, cuando se habla de avanzar en derechos. Yo cuando empecé muy joven, la juventud de socialistas, ya estaba este debate. Entonces yo creo que estamos cansadas también de que la derecha y la extrema derecha esté utilizando los derechos de las mujeres para ver quién está más a la extrema derecha permanentemente. Yo creo que es un paso importante. No es fácil, pero sí es verdad que al final yo estoy segura de que se va a dar la arquitectura jurídica para que pueda estar incorporado en nuestra Constitución. Hemos visto las declaraciones que ha hecho la presidenta Ayuso, hablando de un tema personal para querer también meter en el saco a todas las mujeres, como si su cuestión personal fuese la misma de tantas y tantas mujeres en nuestro país, hablando de los médicos gestores. Al final siempre la derecha, este tema, pues es un tema que no es fácil para ellos, pero yo entiendo que hay que apartar la ideología en este sentido y hablamos de derechos. Yo lo voy a defender siempre con uñas y dientes, que las mujeres podamos defender y decidir sobre nuestro cuerpo, más allá de lo que diga la señora Ayuso, el señor Almeida, el PP, la extrema derecha o quien sea. Las mujeres en este país hemos dado pasos muy importantes, las feministas han dado pasos muy importantes, siempre acompañadas por gobiernos progresistas, y esa va a ser la línea que va a trabajar el Gobierno de España, y por supuesto el Grupo Parlamentario Socialista va a estar en esa línea trabajando como siempre.
Le ha mencionado usted a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Antes de plantearle la pregunta, un matiz. No es lo mismo una pérdida de un bebé que un aborto. Para Totalmente, la gente que nos está totalmente. escuchando, una cosa es natural que ha pasado porque Dios ha querido, para los que sean creyentes, y lo otro es una decisión de dejar de tener un bebé. Dicho Mira, eso, el- además me alegra que hagas ese matiz porque ella ha querido equipararlo a lo mismo y no es lo mismo la pérdida natural de un bebé que decidir querer interrumpir un embarazo. Y yo creo que cualquier mujer, incluso cualquier hombre cerca suya ha tenido alguna mujer que o se la ha planteado o la ha llevado a fin. No es una situación fácil, no es una decisión que se tome a la ligera, que es una situación donde hay que darle, pensarlo mucho y ya está bien de que tengan que decir nuestro cuerpo. Lo estamos viendo también en Andalucía, como este Partido Popular, que parecía que iba de moderado, está financiando entidades, asociaciones que están intentando convencer a la mujer, como si las mujeres no tuviéramos esa mayoría de edad suficiente o esa capacidad suficiente para decidir sobre nuestro cuerpo. Nosotros nos oponemos frontalmente a todas estas prácticas torticeras que también está llevando el Partido Popular en Andalucía, financiando a estas entidades que están acosando a las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo. Ujú. Bueno, decía, citábamos a Ayuso, esto viene de unas declaraciones de Ayuso, pero es que el Partido Popular tiene una postura, algún día, bueno, con unos dirigentes en contra del aborto, otras a favor. Entonces, es que esta proposición depende de que el Partido Popular la apoye o la deje pasar, porque necesita una mayoría cualificada, no solo una mayoría absoluta. ¿Qué cree que puede llegar a pasar? O sea, ¿cree que el Partido Popular es capaz de apoyar esto o va a quedarse en una proposición que no va a llegar a ningún lado? El Partido Popular tiene un problema y tiene que solucionarlos ellos dentro de su partido. Tiene a una señora Ayuso que está radicalizada totalmente y es la que le va marcando el rumbo al Partido Popular de Feijóo, que es el que se sienta en el Congreso, pero ya sabemos que la que manda oficialmente en el partido es la señora Ayuso, que le está marcando el discurso permanentemente. Si el Partido Popular no quiere entrar en el tema del debate sobre el derecho al aborto, pues ya vemos como la señora Ayuso ya se encarga de ponerlo en el foco del tema que quiere marcar con respecto a su partido. Entonces, es una cuestión que tendrá que decidir el Partido Popular dónde quiere estar, si quiere estar en la centralidad, en la moderación y querer avanzar en derechos hacia las mujeres en nuestro país, o querrá estar en la radicalidad más absoluta, como está la extrema derecha o la señora Ayuso, que es la que va marcando el camino al Partido Popular actualmente. Es Ujú. una decisión de ellos. Aquí no podemos nosotros, yo creo que sé lo que va a pasar, pero no es una cuestión muy personal, pero tendrán que aclararlo ellos dentro de su partido, de su organización. Señora Ramírez, el pasado miércoles la ministra de Vivienda presentó el plan de vivienda del gobierno, uno que a juicio de las formaciones más de izquierdas y no de las asociaciones de vecinales y tal, se queda corto. Entonces quiero pedirte una valoración de lo que presentó la señora Rodríguez, si cree que se queda corto, si cree que es ambicioso, ¿qué opina sobre él? Bueno, es un tema complejo, el tema de la vivienda. Lo que sí está claro es que el gobierno liderado por Pedro Sánchez ha decidido que esta legislatura sea la legislatura de la vivienda. Lo que sí sabemos todos es que al final las competencias exclusivas en materia de vivienda corresponden a las comunidades autónomas. Por eso la ministra siempre es tan clara diciendo que esto no se puede hacer solo desde el gobierno central, que tiene que hacer con un amplio consenso por parte de todas las comunidades autónomas. Y ya sabemos lo que están haciendo muchísimas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Lo han hecho, declararse en rebeldía contra todas las medidas que está poniendo encima de la mesa el gobierno de España. El plan ¿se puede quedar corto? Pues posiblemente se pueda quedar corto, pero lo que sí es importante es que este gobierno no deja de trabajar por dar una respuesta y una solución a un problema como el que tenemos en la vivienda. Y hablamos de los jóvenes. Este plan pues habla muy claramente de cómo también se quiere bajar esa edad de emancipación, se habla de ayuda al alquiler con opción a compra. Pero todo esto al final son muchas medidas que quiere poner el gobierno encima de la mesa, como es incrementar ese parque de vivienda pública, rehabilitar más vivienda, revertir zonas tensionadas. Todo esto no se puede hacer si las comunidades autónomas, en este caso, quieren acogerse también a trabajar en la misma línea. Ya lo hemos visto en Andalucía. Los socialistas lo hemos denunciado reiteradamente en Andalucía. En Andalucía no se pueden quedar más de 700 millones de euros de presupuesto de la Junta de Andalucía que van destinados a la vivienda, no se pueden quedar en un cajón.
Entendemos que no se puede hacer. Cuando vemos que el gobierno de España está haciendo un esfuerzo infrahumano por poner este tema, este problema en el foco de las prioridades de este gobierno, intentar buscarle soluciones, no podemos entender cómo hay gobiernos de la comunidad autónoma o de grandes ciudades que están boicoteando todas y cada una de estas medidas. Yo creo que la ministra hizo una buena valoración, hizo un buen análisis de la situación. Bueno, también durante esta semana hemos conocido la decisión que ha tomado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para escoger a quién va a dirigir la Consejería de Salud. Al final va a ser Antonio Sanz, que es una persona que no ha dirigido nunca nada de salud, que no se ha dedicado a este sector, pero sí que tiene un peso político importante. Este señor es, aparte del consejero de Interior, de Emergencias, de Presidencia, antes lo era de otras cosas, que ya no lo es, ya no es el simplificación administrativa, diálogo social, eso ya lo ha perdido, porque no puede con tantas cosas, pero también es en el Partido Popular de Feijóo, es el que lleva, que coordina el área de Interior y de Emergencias. O sea, tiene un peso político tanto en el Partido Popular de Andalucía como en el Nacional importante. Y o sea, escogerle a él para dirigir salud en este momento se lee en clave política de una forma muy clara, se lee como una apuesta del Partido Popular por entrar en ese, pues digamos, en ese búnker político de Juanma Moreno y tirar los meses que le quedan de legislatura. ¿Cómo lo ve usted, señora Ramírez? Bueno, yo creo que la palabra que has dicho, búnker, la define perfectamente. El Partido Popular de Moreno Bonilla está ahora mismo metido en un búnker y no es consciente de la realidad que están viviendo cientos y cientos de mujeres en nuestra tierra. Es sangrante ver lo que ha pasado con el cribado de cáncer. Es sangrante ver cómo este gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla ha quebrado la confianza en lo más sagrado que teníamos, que es nuestra sanidad pública y sobre todo la lucha contra el cáncer. A mí me parece que este cambio de nombre al final es un cambio de cromo. Yo también creo que no ha habido ningún profesional que haya querido ponerse al frente de este modelo. No nos acordemos que no es solo una consejería, es un modelo de gestión que están haciendo de nuestra sanidad pública. Al final no ha habido ningún profesional que haya querido ponerse al frente de este modelo que defiende Moreno Bonilla, donde está priorizando claramente por la inversión en la sanidad privada frente a la pública. Y al final, pues ha tenido que coger a alguien de su confianza y ponerle esta cartera. Yo creo que se han bunkerizado el Partido Popular, que no quieren ser conscientes de la gravedad de lo que está sucediendo en nuestra tierra, de que cientos y miles de mujeres han salido a las calles a pedir la división de Moreno Bonilla y al final este cambio de cromo, este cambio de cartera no soluciona un problema real. Y el problema real es que lleva demasiado tiempo el Partido Popular en la Junta de Andalucía destrozando nuestra sanidad pública. Y esto del cribado de cáncer ha sido la punta del iceberg. A mí se me parte el alma cuando veo las declaraciones de las mujeres, testimonios durísimos como el que hemos conocido esta semana de esta mujer que ya la llamaron, que ya tenía metástasis, la llaman 2 meses después, personas que están llamando 15 meses después de un diagnóstico que no es claro. Es que esto es muy grave. Esto no se puede solucionar quitando a una consejera y poniendo a otro que es de tu máxima confianza para blindarte. Esto va mucho más allá. Y yo creo que Moreno Bonilla ha actuado de una manera cobarde, se ha encerrado en su propia gente de confianza para intentar salvar los meses que le quedan de legislatura, pero es que esto va mucho más allá. Esto va de salvar vidas, no de salvar una legislatura. Ujú. Bueno, otra cosa que ha ocurrido también durante esta semana es que el que fuese secretario de organización de su partido y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha ido al juez. Ha ido ante el juez porque no ha declarado ante el juez, porque se ha cogido su derecho a no declarar. Y además ha pasado algo muy, bueno, muy destacable y es que ha estado a punto de entrar a prisión preventiva, lo que pasa es que la fiscalía no lo ha pedido y el juez no lo ha decretado. Y en su auto el juez ha dicho que hay que reflexionar sobre el hecho de que Ábalos siga siendo diputado y yo utilizo una palabra que sinceramente no me acuerdo, pero vamos, que lo ha calificado de una manera en la que, bueno, la presidenta del Congreso ha dicho que más allá de que eso pueda ser una cosa socialmente acordada, un juez eso no lo puede decir. Entonces quiero preguntarle por la situación procesal de Ábalos, si le sigue dando miedo al Partido Socialista lo que pueda salir de aquí y si quiere valorar también las palabras del juez, pues libre. Bueno, yo las palabras del juez yo creo que me defino 100% con lo que ha dicho la presidenta del Congreso. Aquí en este país tenemos separación de poderes y yo entiendo que tendrá que ser el legislativo quien decida modificar o no esa legislación. Yo con el tema de Ábalos, al final
sabes cuál es la opinión, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Yo creo que como socialista, como militante convencida de que el Partido Socialista es el que ha transformado y sigue transformando este país, lo que queremos es que se esclarezca cuanto antes todo. Nosotros no estamos en ningún momento, yo no noto ningún tipo de nerviosismo entre las filas del Partido Socialista. Hay una persona que tiene unas acusaciones muy graves, y además ya no solo la parte jurídica, sino la parte también que nos toca como, a ver, como mujer, como feminista, todo lo que hemos conocido en torno a este caso nos repugna y lo que queremos que se esclarezca cuanto antes. Yo no veo ningún tipo de nerviosismo por parte en la fila del Partido Socialista, lo digo claramente. Se ha hecho, entendemos que se ha hecho las cosas como había que hacerlas. Este partido, cuando hay un caso de corrupción, corta de raíz, y ahora lo que hay es una persona que está intentando, pues, defender su inocencia, si es así, en unos juzgados, y el Partido Socialista a trabajar por seguir transformando este país. Yo creo que ahí, ya digo, no hay ningún nerviosismo, no encuentro yo, más allá de que esta persona pueda defenderse, nosotros estamos muy, muy claros y que no nos van a desviar del camino, que a seguir trabajando por este país. Para terminar, les quiero preguntar por una proposición que ha llegado al Congreso en su toma en consideración. Venía del BNG, del diputado del Bloque Nacionalista Galego, que pedía reducir la jornada laboral a 35 horas. No ha salido por el rechazo de la misma gente que rechazó la reducción de la jornada que planteó el gobierno, pero sí ha contado con el sí de su partido político. Y yo les quiero cuestionar, ¿por qué a esta, que es más ambiciosa, aceptan las 35, pero después, por ejemplo, el gobierno no bajaba de las 37 horas y media? Es decir, si es digna de aprobar su toma en consideración, igual es que lo de las 35 no pinta tan mal. Bueno, yo creo que lo que el Partido Socialista ha hecho con esta decisión de tomar en consideración este proyecto, porque al final es que se marca el debate. Y lo que sí tenemos claro desde el Grupo Parlamentario Socialista, de que hay que abrir el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Estamos hablando de una jornada laboral de 40 horas que lleva más de 40 años en este país. Yo creo que el debate tiene que ser ambicioso y seguir mejorando los derechos laborales de este país. ¿Qué pasa? Que el gobierno y el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, es consciente de que esto no se puede imponer y que lo que hay que trabajar, como siempre se han hecho en los grandes avances laborales de este país, pues intentarlo hasta el último momento, trabajarlo con todas las partes, trabajarlo con los sindicatos y trabajarlo también con la patronal. Vemos que en este momento ese consenso todavía no se ha conseguido, pero yo estoy convencida que con diálogo, con trabajo y con mucha voluntad se podrá llevar a cabo. Y pongo ejemplos. Aquí en este país parecía que no estábamos preparados para subir el salario mínimo interprofesional, y este gobierno lo ha subido un 60% y llegando a grandes y amplios consensos. Este país parecía que si teníamos la reforma laboral y se iba a caer el mundo, y vemos que nos está aportando buenas cifras en cuanto a ocupación, a trabajos más duraderos y a mejoras en condiciones laborales. Entonces, yo Ya, creo que pero este señora debate es Ramírez, amplio. son cosas distintas, porque en su momento la mayoría de Sí, veces que se ha aprobado el salario mínimo, y eso se aprobó con un parlamento distinto, donde la izquierda tenía mayoría, y la izquierda sí creía en eso. bueno, pero yo no Ahora creo no. que sean. Claro, claro que no, que el panorama ha cambiado y el Congreso está mucho más fragmentado. Pero bueno, eso no quita de que se puedan introducir estos debates e ir avanzando. Yo no veo nada negativo. Hombre, claro, si tuviésemos mayoría de izquierda en este Congreso, se conseguirían muchas más cosas. Pero yo creo que este gobierno está dando pasos importantes y lo está haciendo con una cuestión muy sencilla, pues poniendo el diálogo, el consenso encima de la mesa. Y yo confío plenamente que más pronto que tarde se podrá llegar a buenos acuerdos en esta materia. Ya no solo la reducción de horas, se ha abierto también otro melón con este tema, por ejemplo, con el tema de los días por defunción de un familiar. Es decir, hay muchas cuestiones que al final hay que ir introduciendo en el debate público para ir madurándolo. ¿Hay que reducir la jornada laboral? ¿Está este país preparado? Pues tenemos que ponerlo encima de la mesa y, como digo, ir madurándolo desde todos los frentes, desde el legislativo, hablarlo con los sindicatos, con la patronal, y yo creo que por parte de mi partido esa es la postura que se va a tomar, y que queremos seguir avanzando en derechos laborales en este país. Siempre lo hemos hecho de la mano con gobierno socialista, y estoy convencida de que será un gobierno socialista, pues, el que introducirá también este nuevo derecho en Ujú. nuestro país.
Pues María de la Nieves Ramírez, diputada del PSOE en el Congreso. Gracias por venir a la Diana. Gracias a ti siempre por invitarme. Nos vemos en otros programas seguro y nosotros empezamos ya con lo que es el programa, la tertulia y todo eso. Pues volvemos ahora sí que sí con la mesa de tertulia. Pepe Palacio de Informativos Telecinco, Ana Martín del debate en el Congreso. Bienvenido, gracias por venir. Y os quiero preguntar a los dos, voy a empezar con Ana, que quizá allí en el Congreso lo sepa mejor. ¿Cómo valoráis la intención del gobierno de llevar a la Constitución el derecho al aborto? Si creéis que es una bomba de humo, si creéis que tiene posibilidades, ¿cómo lo ves, Ana? Por hacer spoiler, posibilidades no tiene ninguna. Una reforma así de la Constitución necesita 210 votos a favor, es decir, la indispensable colaboración del Partido Popular, y el Partido Popular ya dijo hace 2 semanas, que fue cuando el Gobierno habló por primera vez de esta iniciativa, que bajo ningún concepto la va a apoyar. Bien es cierto que el Gobierno no es ingenuo, y mucho menos su presidente. Esto lo sabían desde un principio. Con este arranque nunca han buscado la efectividad de la medida, sino el efectismo del anuncio, y estar hablando de este asunto que para ellos es importante porque al final espolea el voto femenino, que es un voto que está bastante cabreado después de que todas las mujeres de este país hayamos escuchado las correrías de José Luis Ábalos y de su ex asesor. Y por tanto, pues el PSOE necesita de alguna manera reconciliarse con ese sector. Y de paso estirar la polémica hasta la precampaña de las elecciones en Castilla y León, porque allí la legislatura actual comenzó con un gobierno del PP y Vox, el primero de coalición entre ambos partidos de la derecha, aunque después se rompió. Y recordad que se produjo la polémica del famoso latido fetal. Entonces es un asunto con el que, bueno, quieren de alguna manera activar el voto de las mujeres y el voto urbano en Castilla y León. Pepe, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo estoy muy de acuerdo. Creo que es condicionar el debate político, centrarlo en algo que no era un problema, porque el aborto es un derecho fundamental. Es decir, y con esta reforma quizás dejaría de ser un derecho fundamental. De una ley orgánica pasaríamos a una ley ordinaria, con lo cual, y como bien decía Ana, de una mayoría absoluta en donde tú puedes realizar esa votación, como sería como está ahora mismo el derecho a la mujer a poder abortar, a tener que necesitar 3/5 de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, del Congreso y del Senado. Y como bien decía también Ana, pues el voto femenino está muy cabreado por las correrías de Koldo y de Ábalos, por la ley del sí es sí de la anterior legislatura, por las pulseras telemáticas, con lo que ha ocurrido con el tema de los agresores y los que realizan violencia de género contra las mujeres. Con lo cual, es una cortina de humo también para no hablar de otros temas y sobre todo para que el propio Partido Popular se enrede, porque una cosa dice Feijóo y la contraria es lo que dice Isabel Díaz Ayuso, que es el ariete de Pedro Sánchez, ¿no? La única política que realiza Isabel Díaz Ayuso es siempre machacar a Pedro Sánchez y justificar todas sus acciones para que no se hable también de otro tema como es el de su pareja y el ático en el que vive, ¿no? Vale, hemos coincidido en que es una bomba de humo, ¿no? He querido entender eso. Entendiendo que es una bomba de humo y que va a haber estrategia detrás. ¿Qué estrategia va a tomar el Partido Popular? Porque, como has dicho, el PP nacional, en teoría, manda Alberto Núñez Feijóo, que tiene la opinión contraria a la que tiene Ayuso. ¿Qué va a hacer, qué creéis que va a hacer Feijóo? ¿Se va a abstener a intentar ayudar a esto? ¿Se va a oponer porque es una bomba de humo del Partido Socialista y del Gobierno? ¿Qué estrategia va a llevar a cabo el Partido Popular, Ana? Bueno, esto no es opinión, es información, Samuel. Es que el mismo día del anuncio el Partido Popular ya dijo que no contará con ellos para esto, porque es que el aborto, quiero decir, a estas alturas en este país ninguna mujer que no quiera tener un hijo lo tiene. Es que intentar hacernos ver que vivimos en una España de hace 60, 70 años donde las mujeres iban a abortar a Londres es tomarnos a las mujeres por estúpidas. El aborto reconocido en la Constitución solo existe en un país en el mundo, que es Francia. En España, el Tribunal Constitucional, en 2 sentencias en el año 2023,
avaló la ley de plazos, la ley del aborto del año 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, y por tanto el aborto es un derecho reconocido. No hace falta incluirlo en la Constitución para que lo sea, y de hecho es que no va a ser incluido. Pero es verdad lo que decía Pepe, al final este es un asunto en el que siempre han existido distintas sensibilidades en el Partido Popular y con el que el Partido Popular siempre se ha enredado. Intentó cerrar Alberto Núñez Feijóo este debate interno cuando el Tribunal Constitucional publicó esa sentencia a la que yo me refería, que venía de un recurso que el Partido Popular presentó en tiempos a esa ley del aborto del año 2010, y a partir de entonces Feijóo dijo, bueno, asunto zanjado, el derecho es un aborto, no una, el aborto es un derecho, al revés, no un derecho fundamental, pero sí es un derecho, y esa va a ser la línea del Partido Popular. Pero es verdad que cada vez que surge se nota la incomodidad del Partido Popular en este tema, y al final ese es el otro gran objetivo que busca el gobierno. Yo lo Sí, porque es preguntaba que se enreda perfectamente. A ver, discúlpame. Nada, es que se iba a incluir una variable, pero lo preguntaba porque, bueno, no sería la primera vez que un partido dice que va a votar una cosa, va a votar la contraria, y porque aún así no contar con el apoyo del PP puede significar también contar con la abstención. O sea, ¿hasta qué punto? Porque lo iba a preguntar en la siguiente pregunta, entiendo que lo de Ayuso, las palabras de Ayuso, luego lo preguntaré, iban en clave interna. Si Feijóo lee también esta votación en clave interna en el Partido Popular, igual para distanciarse de Ayuso también promulga la abstención, que no él sí, que es lo que necesita la votación. Pero tampoco claro, no. Exactamente. No. Es que con una reforma así necesitas 210 votos a favor. Necesitas que el Partido Popular vote al favor. Mira, solo ha habido últimamente una reforma de la Constitución de este calado, que fue la del artículo 49, para cambiar el término disminuidos en la Constitución por personas con discapacidad. Y ya ves que es una reforma absolutamente bien intencionada y totalmente blanca, y aún así ya llevó años de negociación entre el Partido Popular y el PSOE, porque las relaciones entre ambas formaciones, pues no hace falta que os descubra nada nuevo, están, si no rotas, muy dañadas. Pepe. Sí, es que el problema es que el Partido Popular no tiene un argumentario sobre el aborto, porque se enreda cada vez que este tema surge, y la verdad es que en esto es especialista Pedro Sánchez, en hacer desviar la atención de los temas que tiene. Por ejemplo, bueno, pues esta semana han tenido que pasar por los juzgados Koldo y Ábalos, que finalmente han quedado en libertad, ¿no? Y la verdad es que lo que pasa es que de repente el propio Partido Popular y sus varones, en este caso varonesa, como sería Isabel Díaz Ayuso, se enredan en el debate que el Partido Socialista ha planteado, sabiendo que no va a salir adelante, como dice Ana, porque necesita 210 votos a favor, con lo cual el Partido Popular desde hace décadas no tiene una posición estricta y fijada de qué es el aborto para sus votantes y para los que siguen al Partido Popular. Yo os quería preguntar, y creo que con lo de PP es el momento perfecto, si creéis que esto es una lucha interna de Ayuso con la dirección del PP, que ya sabéis que, bueno, que aunque no sea radicalmente contrario, son dos corrientes internas distintas en el Partido Popular, o si queréis de alguna forma que Ayuso en algunos asuntos, y quizás en este también, lo que hace es de avanzadilla, igual que Miguel Tellado es el que dice las barbaridades y ya después, en función de cómo ha calado, el PP lo secunda o no. Pues si creéis que Ayuso está haciendo esas funciones, o si realmente estaba yendo por libre, porque ella también tiene una pugna electoral que luchar y también tiene que desmarcar sus propias diferencias. Ana, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pugna electoral Isabel Díaz Ayuso hay que tener presente que tiene una mayoría absolutísima en la Asamblea de Madrid, donde Vox es un partido absolutamente prescindible, en el sentido que como Isabel Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta, puede hacer y deshacer lo que quiera. Vamos a ver, yo empezaría por decir que no creo, sinceramente, que en los gobiernos presididos por el Partido Popular se haya producido ningún retroceso para las mujeres. Y, de hecho, esta misma pregunta se la hicimos a la ministra de Igualdad el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ella había hablado de que la ola reaccionaria nos quiere a las mujeres nuevamente en casa con la pata quebrada.
y entonces los periodistas le preguntamos qué derechos en concreto se había retrocedido en Castilla y León, ¿no? Que es donde se formó ese primer gobierno PP-Vox, que hoy ya no es tal porque se rompió como todos los gobiernos de coalición del Partido Popular y Vox. Y ella empezó a divagar, pero no fue capaz de dar ninguna respuesta porque no la hay. Es decir, el aborto va a seguir siendo un derecho. ¿Cuál es la cuestión, yo creo, de Ayuso? Ayuso está apostando muy fuerte en una campaña de natalidad, porque es verdad que España vive un invierno demográfico y en concreto en la Comunidad de Madrid, y le está funcionando, uno de sus puntos fuertes ha sido son medidas para incentivar la natalidad. Entonces, claro, esto va en contra del discurso de lo que ella viene practicando. Y a mí, sinceramente, me parece que, si bien lo que digo, cada mujer hoy en día, y creo realmente que lo es en España, es libre de elegir y de hacer y deshacer sobre su cuerpo, pero creo que empezamos a frivolizar demasiado con el aborto. Y bueno, pues a mí, en mi opinión, Isabel Díaz Ayuso va un poco por ahí. Ella es verdad que tiene, al final también hay que tener en cuenta que probablemente la base electoral del Partido Popular en Madrid sea distinta a las sensibilidades que pueden existir en el resto de España, ¿no? El electorado del PP en Madrid siempre ha sido probablemente más aguerrido y más de derechas que en otros sitios, y tal vez eso puede también influir, pero sí que al final es que, como dice Pepe, acaban enredándose porque es un tema que trasciende las siglas y donde entran cuestiones morales. Le pasa también con la eutanasia, por ejemplo, con los vientres de alquiler, y al final lo que para la izquierda no supone, mayor problema moral, para la derecha sí. Sí, a la izquierda no le mancha y sin embargo a la derecha le mancha mucho. Y además Isabel Díaz Ayuso, con esa mayoría absoluta que tiene en Madrid, lo que intenta es desmontar, como ha hecho en la Asamblea, a Vox, ¿no? Que sus cabezas visibles desaparecieron porque tenían la irrelevancia absoluta políticamente, porque no tenían ningún tipo de poder de decisión. Y mientras tanto, ella pues consigue también menoscabar el débil liderazgo de Feijóo. Yo creo que también ella ha encontrado en este asunto pues otra vía por la que ir minando el poco liderazgo que tiene el líder popular como es Alberto Núñez Feijóo, que además se le ve muy perdido y sin saber cómo recabar toda la fuerza del Partido Popular en este asunto, y además porque tiene por una derecha tiene a Isabel Díaz Ayuso y por la otra derecha, aunque yo señale a la izquierda, por la otra derecha tiene a Vox. Entonces, como Vox también este debate le interesa, porque al fin y al cabo ellos siempre están por la vida, pro vida, y el aborto como algo que no se debe de realizar y que no debería de estar legislado, que es un derecho fundamental. Si es que no hace falta este debate porque ya, como bien decía Ana Martín, es un debate superado, que no estamos en los años 60 o en los años 70, cuando a los ginecólogos que realizaban abortos los podían meter en la cárcel. Aquí en España, me refiero. Vale, os quería preguntar precisamente por una parte del debate que ha mencionado ya Pepe. Y es que esto es un tema que polariza mucho a la derecha, fundamentalmente a la derecha del Partido Popular, en concreto a Vox. Este asunto, igual que otros, que también podéis abrir el debate más allá del aborto y hablar de otras variables, ¿en qué posiciones, cómo se va a mover el debate dentro de PP y Vox? Porque ahora mismo están juntos para acabar con Sánchez, pero vemos a Vox que cuando puede también critica al Partido Popular, de hecho lo hace mucho. A nivel interno, lucha PP y Vox, ¿cómo se van a mover las variables de cara a estos años que quedan de legislatura? Discúlpame, Ana, pero tú que estás ahí en el Congreso lo verás mejor que yo, pero a mí me parece que Vox en este asunto, fíjate cómo está muy calladito, porque dice, oye, que se queme el Partido Popular él solo, porque nosotros, sin tener que decir nada, los propios del PP, entre Ayuso, Feijóo y otros varones, están metiéndose en el lío. Y Vox, la verdad es que en este asunto no está dando tampoco alzando la voz porque no le interesa, porque ve que el propio Partido Popular, que es su rival, se está autodestruyendo.
A ver, a mí me parece, hace unos días hablaba con alguien de la dirección de Vox, precisamente de este momento dulce que vive el partido de Santiago Abascal en las encuestas, y me decía, es que el PP se equivoca cuando nos copia y cuando nos combate. Y es que es verdad que Vox está en un momento en que nada de lo que pueda hacer el PP le hace daño, sino todo lo contrario, lo fortalece. A mí me parece que tiene que ver con un movimiento de ascenso de ese tipo de derecha, de extrema derecha, a nivel mundial, y que luego tiene que ver también, aparte de una cuestión generacional, con una especie de voto indignado. Si os acordáis, el famoso, no sé, el 15M, es verdad que arrancó con un gobierno del PSOE, pero un gobierno ya de salida, y ese movimiento indignado lo canalizó la izquierda porque luego hubo un gobierno de derechas, y en cambio ahora ese movimiento, ese voto indignado lo canaliza la derecha porque existe un gobierno de izquierda, y además una derecha no tradicional, una derecha además que sabe cómo hablarles a los jóvenes. No sé si os habéis dado cuenta, pero Santiago Abascal, cada vez que sale a la calle, y el otro día lo hizo con motivo de la fiesta nacional, es que es una estrella del rock para la juventud cada vez que sale, y entonces saben muy bien de comunicación, saben los canales por los que dirigirse, tiene todo eso. Bien, es cierto que luego los jóvenes no votan tanto como lo hacen en las capas de 60 años en adelante, por ejemplo, ¿no? Pero a estas alturas es que nada parece afectarle a Vox. Al contrario, yo imagino que tendrá un techo electoral, pero desde luego por ahora no lo hemos descubierto. Sí, tú, Samuel, tú no tienes la edad, pero por ejemplo, Ana, yo creo que es más joven que yo, pero en el año 96 se veía, cuando ganó con mayoría simple José María Aznar, en la universidad había muchos jóvenes que decían que iban a votar al Partido Popular. Y yo creo que ahora en la universidad y en la calle, los jóvenes, vemos a muchos que además lo manifiestan. Yo Sí. si voto, voto a Santiago Abascal. Sí, sí, es un voto absolutamente desacomplejado, al revés, es un poco el voto rebelde. Por eso digo que es un partido que está de moda entre los jóvenes, guste más o menos, por las técnicas que emplean, la estética, es todo entre los jóvenes y sobre todo entre los varones. La realización un poco lenta aquí. Vale, no os voy a preguntar si lo consideráis o no de extrema derecha o quizá fascista o lo que sea, porque es un debate muy, muy extenso, pero ese debate lo tendremos que tener en este programa en algún momento. Vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente bloque, que era la vivienda. La ministra Isabel Rodríguez ha presentado un plan de vivienda, lógicamente, pues, de ese su ministerio, que la verdad no os puedo decir de qué va, porque no me enteré. Yo escuché la primera parte de su discurso, yo no me enteré de qué va el plan de Bueno, pero vivienda, así que Ana, tú que del estuviste número allí. de teléfono sí te has enterado, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, Ana, cuéntanos. Bueno, en realidad es un plan de vivienda que a mí ya me suena viejo, porque llevamos hablando meses de este plan, y porque la primera vez que la ministra de Vivienda lo presentó fue de cara a la conferencia de presidentes que se celebró, creo que la de Santander de diciembre, si mal no recuerdo. Este plan se basa en la colaboración, que ahí ya parte con, digamos, los renglones torcidos, la colaboración entre el gobierno y las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que son de distinto signo y que más bien se tratan como enemigas y no como aliadas. Se trata de sacar al mercado más viviendas, y es favorecer la construcción poniendo sobre la mesa 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% lo pondría el Estado y el otro 40% las comunidades autónomas. Yo le veo a esto muchas lagunas, y en donde sí me parece que acierta el gobierno es en lo de en proteger de por vida la vivienda protegida, valga la redundancia. Es decir, que la vivienda protegida que se construya dentro de 20 años no sea una vivienda libre y no se pueda especular con ella, porque en este país se han hecho auténticas barbaridades y auténticas canalladas con la vivienda protegida, y hay mucha gente que ha comprado duros a 4 pesetas y luego los ha vendido a 25 pesetas.
Sí, porque Vale, además entonces, hay comunidades autónomas en donde no son 20 años, sino 10, con lo cual tú fíjate, en 10 años, como bien decía Ana, pues han vendido duros de 4 pesetas, lo han vendido luego multiplicado por 3. Y la verdad es que si tienes que confiar en que el 40% lo va a poner las comunidades autónomas, y como bien decía Ana, varias comunidades autónomas son del Partido Popular y no lo van a realizar, y cuando además en España tenemos 3 millones de viviendas vacías, si no hace falta construir viviendas, si lo que hace falta es que se pueda acceder y que crear un marco legal en donde esas viviendas que ahora mismo están vacías por el miedo a que se te quede un inquiocupa, no digo ocupación porque ocupación es un mínimo, son 16.000 viviendas las que están ocupadas en España, es decir, no llega al 0,1%. Pero sí es verdad que hay siempre un resquemor entre los propietarios, los pequeños propietarios, no los grandes tenedores, los pequeños propietarios en que ese inquilino se le pueda quedar 2 años sin que le pague el alquiler y que eso sí que le supone un quebranto económico a ese pequeño tenedor de vivienda. Hay 3 millones de viviendas, no hace falta hacer más viviendas, lo que hace falta es facilitar el acceso a esas viviendas vacías o crear un marco legal, como digo, para que esas viviendas puedan salir al mercado. sobre esos dos elementos que acaba de contar Pepe, te lo pregunto a ti, Ana. ¿El plan incluye algo? Es decir, ¿incluye más seguridad jurídica para los que vayan a alquilar o vayan, bueno, o sea, vayan a alquilar? ¿E incluye algo para esas 3,8 millones de viviendas vacías que hay en España? No, no de forma específica. Al revés, lo que ha hecho el gobierno durante estos años desde la pandemia ha sido ir alargando el hecho de que no se pueda encarecer el alquiler, ¿no? Digamos, ese tope que se puso en la pandemia para que la gente que había dejado de ingresar dinero porque estábamos todos encerrados no pudiera ser desahuciada de su casa, y al final ha ido habiendo prórroga tras prórroga tras prórroga y seguimos con eso, con que los propietarios no pueden subir el precio de las viviendas, y el gobierno va más o menos por ese camino también, y Sumar, de hecho, pide que esa moratoria sea prácticamente sine die. Entonces no creo que vayan a ir por ahí los tiros. A mí me parece de todas maneras que partimos de un error, a mi humilde modo de ver, conceptual del gobierno, y es que el gobierno, o al menos uno de los socios de gobierno, tiende a criminalizar la iniciativa privada, y en este país, si aparte de sacar la vivienda que ya existe al mercado del alquiler, queremos que se construya vivienda nueva, hay que contar con constructores y con promotores. Y no pensar que son todos, no sé, hombres de puro y maletín que solo buscan ganar y ganar y ganar dinero. Claro que la vivienda también es un negocio y claro que hay que asegurarles cierto margen de beneficios, pero eso no quiere decir que no pueda haber una colaboración público-privada. Ni no sé, que todo el mundo que se dedica a esto de la construcción, pues eso, sean peligrosos sanguinarios. Y creo que al final esa es la especie que lleva años alimentando el gobierno y que ha calado entre buena parte del electorado de izquierda. Ya si te dedicas al negocio inmobiliario eres un sospechoso de entrada. Entiendo entonces que lo que tú lees del plan de vivienda que ha presentado la ministra es que, lejos de promulgar que esas 3 millones de casas vacías se salgan al mercado, lo que hace es poner más dificultades porque dificulta, no da seguridad jurídica a los propietarios, ¿no? Es que ni seguridad jurídica, y como digo, además, yo entiendo que los precios están absolutamente desorbitados, pero es que al final lo que están haciendo es intentar apagar un fuego con más fuego. No sé si me explico. Echar gasolina al fuego, ¿verdad? Sí, exactamente. Y esto de las zonas tensionadas y la limitación de... A mí, mira, me lo decía hace unos días una presidenta regional del Partido Popular. Me decía, esto de las zonas tensionadas y limitar los alquileres en algunas zonas, dice, lejos de ser una solución,
es como la peste, porque si tú al final lo que haces es ir extendiéndola. Si tú tienes un problema localizado en un sitio y en ese sitio dices que los alquileres no pueden superar, no sé, los 800 euros, al final lo que haces es que la gente se vaya fuera, en fin, ir trasladando el problema de lugar a lugar. Yo creo que es un problema complejísimo y desde luego no ayuda. Fijaos cuántas viviendas ha prometido, creo que fueron... es que no recuerdo, 186.000. 186.000 lleva el gobierno prometidas en esta legislatura. ¿Cuántas hemos visto? Y no ha hecho ni una. Y no ha hecho ni una. Y esto sabe que es un problema medular, no solo para el electorado del Partido Socialista o de Sumar o de Podemos, es que no es para todos, porque al final, y ya no solo para jóvenes, para gente de 40, para gente de 50, que se está viendo en la tesitura de tener que compartir casa, barómetro tras barómetro del CIS, está encaramado en la primera posición, el problema de la vivienda, y al final lo único que escuchamos pues son discursos vacíos, propuestas que suenan a recalentadas y recocinadas una y otra vez, y una ministra poniéndose medallas no se sabe muy bien de qué. Sí, porque es que además tendría que ser un plan estatal, pero tendría que ser un plan en donde también tienen que estar incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es que al final habría que liberar suelo de alguna forma, crear un marco legal, como decía antes, para todas esas 3,8 millones de viviendas que están vacías. Y el símil que decía Ana es totalmente cierto. Aquí lo vemos en Málaga, ¿no? Se han hecho 43 barrios de la capital de Málaga que ya no pueden, están tan tensionados, ya no se puede tener más pisos turísticos, y lo que hemos hecho es que en los barrios que no estaban siendo turísticos, ahora son también turísticos, y zonas deprimidas de la ciudad que nunca pensaste que ahí habría turistas que irían con su trolley para alquilar un piso de Airbnb o de cualquier tipo de plataforma, pues ahora también son pisos turísticos. Y esas zonas deprimidas en donde antes un alquiler podía costar 300 o 400 euros, pues se ha multiplicado por 3, porque ahora el que tiene la propiedad de esa vivienda pues dice, bueno, pues si aquí todo el mundo hace negocio y los turistas vienen también a esta zona, pues yo voy a triplicar el precio y voy a participar en este negocio. ¿Creéis, respuesta más o menos breves, que puede haber un pacto de Estado, quizás no con estos líderes políticos, pero sí en algún momento por la vivienda en este país? ¿Crees que hay posibilidades de que eso ocurra o lo podemos descartar? Debería de haberlo, pero dudo que se haga, porque, como bien decía Ana, y todas las encuestas del CIS dicen que el problema de la vivienda es el problema fundamental de esta generación, y como bien decía también Ana, no es solo de los jóvenes, es de todo el marco de la población, porque hay personas de 50 o 60 años que de repente, que han vivido en alquiler durante mucho tiempo, que le han subido tanto el alquiler que han tenido que dejar la vivienda o han tenido que compartir algunas de las habitaciones del piso que tenían alquilado para poder vivir, por lo cual la verdad es que debería de realizarse ya, deberían de tener algún marco orgánico para que esto se pudiera regular y para que sobre todo el mercado tenga unos precios asequibles a los sueldos que tienen los españoles. Debería, pero no va a ser. En un mundo idílico, pues habría un acuerdo entre gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos. En el mundo y en la España real en la que vivimos, pues no hay ese acuerdo, y además no solo en cuanto a la ley de vivienda, es que en esta legislatura el gobierno ha llevado una reforma de la ley del suelo solicitada por los ayuntamientos a las Cortes, y las Cortes se lo han tumbado. O sea que esa es la realidad. Vamos a llevarle los dos temas de este debate que hemos estado charlando al diputado en el Parlamento de Andalucía de Vox, Antonio Sevilla, con quien también vamos a hablar de la crisis de los cribados del cáncer de mama, justo en unos minutos, y ya después volvemos con la tertulia. Perfecto. Interrumpimos en este punto la tertulia para conectar con el diputado en el Parlamento de Andalucía de Vox, Antonio Sevilla. Buenas, bienvenido a la Diana. Encantado, Samuel. Muchas gracias por estar aquí con todos vosotros y con todos tus oyentes de la Diana. A usted siempre por venir. Mire, les quiero presentar un par de temas que lo hemos estado tocando en los que llevamos de tertulia, y es que, como sabe, por uno de los lados, el gobierno o los partidos del gobierno pretenden llevar a la Constitución blindar el derecho al aborto. Esto viene después, como
ya los oyentes sabrán más que de sobra, pues, y usted entiendo que también. Esto viene después de unas palabras de Ayuso, en definitiva la derecha, el Partido Popular, los que creen que esto es una bomba de humo, para no hablar de los casos de corrupción. Me gustaría saber qué opina Vox sobre este tema, si cree que la Constitución puede brindar el derecho al aborto. ¿Qué opina sobre este asunto? Bueno, vamos, nosotros siempre lo hemos dejado muy claro. Nosotros somos un partido que está por la vida, por la vida desde el nacimiento hasta su muerte natural. Es decir, y eso es lo que estamos defendiendo y lo que defendemos siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, que el Partido Socialista o todo el gobierno de España, que ya vemos que, bueno, cada día nos sorprenden con más temas, con más crisis, con más escándalos, por así llamarlo, o bueno, pues lo único que se sacan de la chistera son temas pues, bueno, pues para distraer al personal, distraernos a todos y usar pues, un poquito los medios de comunicación para olvidarse de los grandes problemas que tenemos todos los españoles. Entonces, hombre, ahora que quieran hablar del aborto cuando ni siquiera protegen, como tanto se dicen de feministas, a la mujer, y que ya lo han demostrado con esa ley de solo sí es sí, que ellos que han puesto a cientos de violadores en la calle, o ahora con lo que hemos visto con las pulseras estas antimaltrato que no funcionaban. Vamos, ya te digo, lo que hace el Partido Socialista, el gobierno de España, no es más que cortinas de humo para intentar pues, camuflar todo, vamos, todos los temas grandes de los que no quieren hablar, precisamente, ¿no? Y bueno, pues nos traen uno más, como nos traen a diario cientos para intentar engañarnos, intentar despistarnos, intentar no ver esa deficiencia y esa ruina de gobierno que tenemos en España. Vamos, yo lo veo así de claro. También como sabrá, o como entiendo que sabrá, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó el miércoles en el Congreso las pautas de lo que va a ser el plan de vivienda que va a presentar el propio Gobierno de España, que todavía tiene que pasar por el Consejo de Ministros y tal. En él anunció que se va a crear una línea de teléfono gratuita para que los ciudadanos consultemos pues dudas normativas o cualquier tipo de, oye, no sé si en mi comunidad hay ayudas relativas a la vivienda y tal, para orientar en ese sentido. Y después ha anunciado más creación de vivienda y colaboración con las comunidades autónomas, que es la línea en la que el gobierno, siempre que habla de vivienda, habla con colaboración y a ofrecer mucho dinero, o al menos eso en las palabras. Quiero saber la opinión de Vox al respecto de este asunto, si creéis que es positivo, aunque sea por lo menos en el teléfono, no sé si algo os parece bien. No, esto es todo, te digo lo mismo, es que vamos, prácticamente de este gobierno no hay nada que creerse. Es decir, que me pongan una línea de teléfono. Oiga, ¿sabes los problemas que pasan en Málaga para tener una vivienda, para comprarse una vivienda a la gente joven y la gente mayor, para alquilar una vivienda, pero con un teléfono que me va a arreglar? ¿Pero qué me va a arreglar una vivienda en Málaga? Pero ni en Málaga ni en ninguna parte de España. O sea, es que esto son tonterías, perdón, permíteme la expresión, pero es que son tonterías del gobierno de España que no sabe qué hacer, que no hace nada, que está salpicado de temas de corrupción y de falsedad, que en vez de dimitir y presentar elecciones, pues se inventan chorradas para distraernos. Para distraernos, pero que me va a arreglar con el problemón de vivienda que tenemos precisamente en Málaga, con una línea de teléfono. Pero es que me están tomando el pelo, así de claro, nos están tomando el pelo a todos los españoles. Es que no hay más, no hay más reacción, vamos. Mira, Te lo digo por no llorar, vamos, porque... Sobre el tema de la vivienda tengo una gran pregunta, además es personal, o sea, no la pregunto ni siquiera como periodista, sino como persona. ¿De qué opinan ustedes sobre esto? Porque, miren, el pasado jueves, Ignacio Garriga, para nosotros fue ayer, pero para la gente pasó ya hace unos días, su secretario general de Vox, hizo bueno, unas declaraciones que siempre habéis hecho, que no es una cosa novedosa, lo que digo porque hizo una noticia al respecto, por eso me la sé, que culpó al bipartidismo, a las políticas del bipartidismo, de tener la mala situación de la vivienda y que han hecho que sea, no sé si la palabra que utilizo, porque fuese imposible, digamos, adquirir a la vivienda. Mi pregunta es, ¿cuál es el modelo de vivienda de Vox? Porque entiendo que el del PSOE, lógicamente, no es, pero todo el mundo entiende que uno muy cercano al del PP puede ser construir más vivienda y reducir los precios subiendo la construcción. Ese es el modelo del Partido Popular. No sé en cuánto se diferencian ustedes del PP. Vamos a ver, el sistema de vivienda
si algo podemos ver es que no es ni del Partido Socialista ni del Partido Popular, porque ninguno de los dos está solucionando el problema. Es decir, el problema se está incrementando cada día. Cada día es peor acceder a una vivienda para nuestra gente joven, para gente mayor, es imposible, y sobre todo en zonas, pues bueno, en ciudades grandes, por ejemplo, como en Málaga, como aquí está pasando en la Costa del Sol. El metro cuadrado vamos, no es asumible, no se puede asumir. Entonces, que el Partido Socialista nos presente unas propuestas que el Partido Popular, que está gobernando con mayoría absoluta, que no lo olvidemos, en la Junta de Andalucía, no tienen un proyecto, no están solucionando los problemas. Estamos que, por ejemplo, en Málaga, en la provincia de Málaga, que es lo que más conozco, bueno, el metro cuadrado, por ejemplo, supera ya los 4.000 euros. En zonas como Marbella, en el resto, o Málaga, Marbella, en el resto de municipios grandes, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, está en 3.000 euros. Pero ya no es comprarte una casa, ya es alquilar una. Estamos hablando de un alquiler medio de unos 1.300 euros en esta zona, o hasta 1.800 que llega en Marbella. Hace unas semanas hice una pregunta a la consejera de Fomento en el Pleno del Parlamento, y donde le ponía muy gráficamente, y lo saqué en un papelito así, es decir, muy gráficamente, que es más fácil para un malagueño comprarse un Ferrari que comprarse una vivienda. Sé que es mucho más fácil. Es que una vivienda de 2 dormitorios en cualquier sitio ya en la costa es que no baja de los 300.000 euros prácticamente. Y es que eso es lo que te vale un coche de altísima gama, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo del Partido Popular? Pues ya lo estamos viendo, porque tienen mayoría absoluta. Llevan gobernando 7 años en Andalucía. Pero ¿Cuál le es el modelo preguntaba, del Partido el de Socialista? Vox. ¿Cuál es el de Vox, Hombre, señor Sevilla? vamos, nosotros le hemos dicho, y precisamente en Málaga tenemos un diputado en el Congreso, que es el portavoz Quero. nacional de vivienda, Carlos Quero. Entonces, lo hemos dicho, lo primero que hay que poner suelo y liberar suelo y ponerlo en el mercado. Lo segundo, lo que hay que procurar es que no se use por parte de las administraciones lo que es la vivienda como un método de recaudación, que es lo que hay. Ahora mismo todas las administraciones están usando lo que es la vivienda, que digamos que es un bien que sí que está en la Constitución, que todos los españoles tenemos derecho a eso, lo están usando simplemente para recaudar. Todas las administraciones. Unos impuestos tremendos para poder adquirir una vivienda. Para el constructor que compra, para el promotor, para el que se la compra con... Vamos, te puedo relatar todos los impuestos que hay. Entonces, eso hay que quitarlo. Eso hay que abaratar el costo. Hay que poner suelo. Hay que quitar toda esa burocracia, tanto para los ayuntamientos, tanto para la Junta de Andalucía, toda esa maraña burocrática que lo que hace es que no se construya la vivienda, bueno, que tengan que pasar años desde que se compra un solar y que se proyecta un solar hasta que se termina la obra. Desde que se compra hasta que se empieza a poner el primer ladrillo, digamos, la primera excavación, que pueden pasar años entre permisos y proyectos de una administración y otra. Pues eso, ¿qué hace? Eso encarece el precio. Eso al final, ¿quién lo paga? Pues lo paga el que quiere comprarse una vivienda. Y esa es la política que tienen el Partido Popular y Partido Socialista. Entonces, hay que, ya te digo, liberar suelo por parte de la administración, de los ayuntamientos, y luego empezar a bajar esos impuestos, que no usen el tema de la vivienda las distintas administraciones para una recaudación y para poder subsistir tanto ayuntamientos como la Junta de Andalucía y como el Gobierno de España. Porque eso es un derecho que tenemos todos los españoles a tener una vivienda. Y ahora mismo es imposible. Luego, otra de las opciones es VPO. ¿Por qué no se construyen más VPO? Estamos, por ejemplo, en Málaga, se han construido en 2024 700 VPO de 14.000 solicitudes
tan solo 700. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ayer, precisamente, en Comisión de Fomento, otra vez en el Parlamento, pues preguntamos por una supuesta, porque es que no tenemos ni siquiera la información, una supuesta promoción de VPO que quiere hacer el Ayuntamiento de Benalmádena en una parcela que han comprado en Benalmádena. Bueno, aparte de la localización, que es lo que le dijimos a la consejera, porque se lo van a poner en el monte, es decir, por encima de la autovía. Quien conozca Benalmádena lo va a saber. Y bueno, y allí quiere hacer 290 VPO. Oye, que lo vemos bien, que no nos oponemos. Pero bueno, hay un total secretismo por parte del Ayuntamiento de Benalmádena, que no nos da información a nuestro concejal que tenemos en el municipio, a Joaquín Amán, que lleva meses pidiendo información sobre este proyecto, no da información. Trasladamos la pregunta a la Consejería de Fomento, que le hicimos precisamente ayer, y lo único que nos dijo la consejera es que sí, que le costaba, que estaban trabajando y nada más. Y ya me empezó a contar que si estaban con proyectos energéticos en Benalmádena, o sea, no nos da. Y esa es la política que hace de vivienda, de protección oficial, de vivienda para colectivos que lo necesitan el Partido Popular. Un total secretismo, un total hermetismo. Oiga, dígame si las va a hacer, cuándo va a empezar, cuándo las va a terminar. Dígame la información. Entonces, No. por resumir, se lo digo porque tengo que cambiarle de tema. Por resumir, lo que quiere Vox en vivienda es reducir impuestos y sacar más viviendas, tanto públicas como VPO, como privadas, básicamente. Totalmente. Vale, les quería preguntar, sabrá la audiencia que tenemos que preguntárselo a un diputado del Parlamento. Desde el inicio de octubre ha habido una gran polémica en Andalucía relacionada a los diagnósticos precoces, al cribado de los diagnósticos precoces del cáncer de mama. Han dejado como a 2.000 mujeres esperando en cuestión de 2 años, y esto ha sido ahora con este gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Juanma Moreno. De hecho, Amama también habla de que han llegado a morirse mujeres esperando su diagnóstico. No quiero preguntarle su opinión al respecto porque entiendo que me la va a dar de alguna manera. Quiero preguntarle más allá de eso, quiero preguntarle qué opina de los que ha hecho la Junta de Andalucía a través de ahí, de los planes que ha ido presentando y de los que ha ocurrido a nivel político, que es que ha dimitido la consejera responsable, Rocío Hernández, y han puesto a Antonio Sanz, que no tiene especial experiencia en el sector, pero sí que tiene una responsabilidad política o un presente político en el Partido Popular y en la Junta importante, y que engloba también a la Consejería ahora de Salud. Quiero preguntarle a ese respecto qué opinan ustedes y qué análisis hace de este Vox de la situación que hay actualmente en ese sentido en Andalucía. Bueno, esto es un tema muy delicado. O sea, obviamente no empieza ahora, empieza también en la etapa socialista, que ya lo hemos dicho nosotros, y hombre, lo que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno es imperdonable, porque esto es jugar con la vida de muchas personas. Y esto, bueno, no se puede excusar en que si este tema hay que tratarlo con delicadeza. No, oiga, si por desgracia yo tengo esa enfermedad, yo quiero que me lo digan. Pero como eso, todo para él. Oye, sí puede recuperarse. Entonces, a nivel político, pues bueno, a nivel político yo creo que más desastre todavía. Porque lo que ha hecho el señor Moreno es poner a un bombero, prácticamente. Es decir, Antonio Sanz, que sabe de gestión sanitaria, no lo sé, pero imagino que no sabe nada. Es decir, por lo visto se le ha ofrecido a otra gente esa consejería y nadie quiere. Entonces, ¿a quién han puesto? A un gestor, un bombero, para que apague el fuego, para que tire este tiempo que queda antes de las elecciones. O sea, lo que estamos viendo por parte del Partido Popular es que no tiene una política sanitaria de reformar todos estos defectos que tiene esa sanidad pública, que, ojo, que son de 37 años de gobierno socialista y que el Partido Popular lo único que ha hecho es gestionar la herencia del Partido Socialista. Y aquí estamos viendo un tema delicado. Ya está nuestro portavoz el otro día, hace 2 semanas, esto avisando de, oye, que puede que pase algo parecido con otros cribados con el tema del colon. O sea, que estamos hablando de temas
muy delicado. Claro, esto no vale de pedir perdón o de una dimisión. No, no, no. Oiga, es que estamos jugando con la vida de las personas. Estamos jugando con la vida de muchas personas y que no nos pase a ninguno. Pero esto es muy serio, esto es muy delicado. Por eso nosotros le hemos hecho responsable al señor Moreno y hemos pedido ya la dimisión del señor Moreno. No vale la dimisión de una consejera, ahora poner a otro consejero a ver si esto pues podemos, y nos ha sacado en esta semana yo no sé cuántos planes para ver si pueden solucionar este tema. Esto, sinceramente, yo creo que lo único que está haciendo es intentando apagar un fuego, nos pone a una persona, con el máximo de los respetos, por supuesto, pero ¿qué experiencia tiene en esa gestión sanitaria? ¿Qué va a hacer para estos temas? O sea, que esto lo sabía, si es que lo sabía. El problema es que esto ya lo sabía y si no hicieron nada, ahora sí. Entonces, nosotros hemos pedido a nivel político, creemos que la responsabilidad no solo recae en esa consejera que ha dimitido, es que recae en el mismo presidente de la Junta de Andalucía. Yo le quiero hacer una pregunta, porque imagínese que al final Juanma Moreno dimitiese, que no lo va a hacer, pero imagínese que dimitiese y que hubiese elecciones en cuestión de 2 meses después de una campaña electoral, lo lógico, y hubiese elecciones. Y esto le pasase mucha factura al Partido Popular y perdiese, bueno, ganase, pero perdiendo mayoría absoluta. ¿Su partido, después de pedir su dimisión, apoyaría una investidura de Juanma Moreno? Hombre, yo creo que el Partido Popular, y prácticamente lo ha dicho Juanma Moreno, yo creo que pediría antes el apoyo al Partido Socialista. Porque, vamos, en el Pleno estamos cansados de ver cómo el presidente de la Junta de Andalucía pide que vuelva el socialismo. O sea, que es que no sabemos a qué juega, pero vamos, es que lo ha dicho por activa y por pasiva que quiere que vuelva el Partido Socialista. Entonces, sinceramente, es que no creo ni siquiera que nos llame para una negociación. Es que antes llamará al Partido Socialista. Así de claro. Vale, le voy a pedir ahora respuestas cortas porque nos quedan 2 temas y tenemos relativamente poco tiempo de escaleta. Un tema, la Comic Con. Ya sabe que se celebró la San Diego Comic Con en Málaga el pasado mes de septiembre. Fue polémica por la gestión que hubo muchas colas, hubo, digamos, gente que se quedó fuera, hubo puertas que se cerraron durante cuestión de 40 minutos. Y esto no debería ser un tema político, pero es que lo es. Es que la gestión de esto no depende de una empresa privada, no depende de los promotores de San Diego, depende de una empresa privada, me parece recordar que también está por ahí, pero creo que depende también del Ayuntamiento de Málaga, de la Junta de Andalucía y no sé si está la Diputación Provincial por ahí también. Esto es político y lo han gestionado partidos políticos de manera indirecta. Y bien que van a hacerse la foto, pues también hay que hablar de eso. Lo digo para la audiencia porque he leído gente diciendo esto ya lo están politizando todo. Es que es política. No. Quiero pedirle, porque usted ha llevado este asunto al Parlamento, ¿qué opina de este voz, de lo sucedido? ¿Qué cree que se puede arreglar? Hombre, es un tema político y te lo digo muy breve porque en el momento en que hay dinero público, y estamos hablando de más de 4,5 millones de euros entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, es un tema político. Y hay que pedir responsabilidades por el uso de ese dinero público. Y ahora lo que nosotros preguntamos precisamente ayer en la Comisión de Turismo es, oye, queremos saber ese aforo. ¿Se han vendido más entradas? La empresa concesionaria, la empresa que estaba gestionando, vendió más entradas, porque lo que no puede ser es que haya cientos y cientos de personas que hayan comprado, hayan reservado su entrada y se quedaran en la calle. ¿Eso qué ha pasado ahí? Le pedimos, y también le preguntamos, oiga, ¿ha habido en algún momento riesgo para la integridad de esas personas? Porque las fotos, las imágenes que se vieron eran, bueno, de unas colas tremendas y la gente poniéndose Al sol. nerviosa. Al sol, con niños, con todo. Es decir, no le dejaban tampoco ni entrar con agua ni con comida. Vamos, ha pasado de todo. De todo. Es decir, eso sí, para hacerse la foto, pues sí están los políticos. Y ahora pues deberían de asumir. Obviamente, también te digo que la contestación del consejero fue nada, no asumieron ninguna responsabilidad. Es decir, ellos lo único que van es que es un hito histórico, oiga, que nosotros Mentira, no no nos es. oponemos a estos eventos, me parece muy bien para promoción de Málaga y todo, pero es que lo que creo que ha quedado mal, porque el consejero nos llevó a decir que la repercusión en medio era la repercusión, ellos podían cuantificarla a unos 66 millones de euros. Bueno, lo que yo le dije directamente, digo, oiga, consejero,
y la mala repercusión en las redes sociales. Lo habrá descontado de esos 66 millones, porque es que vamos como lo han puesto en las redes sociales en vídeo, pero repartido por toda España, ¿no? Eso es responsabilidad política. Lo peor de esto es que no se asume ninguna. O sea, para ellos es un hito histórico. Bueno, esa es la gestión del gobierno del Partido Popular. Esa es la gestión del gobierno. Le voy a preguntar también por un tema que es el que vamos a tocar ahora en la tertulia cuando volvamos con Pepe Palacios y con Ana Martín. El tema es la reducción de la jornada laboral. Como sabe, es el gran hito que quiere conseguir este gobierno, en teoría, el gran hito que quiere conseguir este gobierno y el socio del PSOE, que es Sumar. El gobierno propone reducirlo a 37 horas y media, pero los partidos del gobierno aprobaron o votaron a favor, mejor dicho, porque no salió aprobada, de una moción del Partido del Bloque Nacionalista Gallego que pedía bajarlas a 35 horas y media. Yo lo que le quiero preguntar a usted como representante de Vox, aunque no suele tocar temas nacionales, es ¿por qué su formación está en contra de reducir las horas que trabajan los trabajadores cuando además hay empresas que ya tienen convenios de estas horas? O sea, ¿cuál es el argumento? Porque entiendo que alguno habrá para oponerse a la reducción de la jornada laboral. Hombre, vamos a ver, estas son medidas, como estamos hablando, estas son medidas electoralistas, estas son medidas que realmente no se habla ni siquiera con la empresa y no sé, vamos, están muy alejadas de la realidad. Es decir, yo he sido, antes de entrar en política, toda mi vida autónomo y sé lo que es estar trabajando y sé lo que es pagar una nómina y no llegar a final de mes y tienes que pagar las nóminas lo primero. Entonces, el problema que tenemos es que la clase política no ha trabajado en su vida y no sabe lo que es pagar una nómina, no sabe lo que es gestionar una empresa. Y ese es el problema que tiene este país, que se nos suben 4 allí a la tribuna que nos hablan muy bien, pero no han gestionado y no saben lo que es esto. Entonces, tú ahora empezar a reducir, ¿quién paga eso? ¿Quién paga eso? Al final, ¿quién lo paga? ¿El empresario o lo paga luego al final el trabajador? Porque esto lo que va es que las empresas pues reduzcan en beneficio. El reducir una empresa en beneficio, ¿qué supone? Reducir en personal. ¿Entiendes? Si al final reduce en personal, aumenta el paro. Sí, esto se lo estamos diciendo, por ejemplo, y te lo digo muy brevemente, porque sé que estamos ajustados de tiempo. Por ejemplo, lo que pasa en la sostenibilidad, cuando el gobierno del Partido Popular y en el tema turístico nos mete la sostenibilidad. Oiga, que la protección del medio ambiente, Vox no se opone a esa protección del medio ambiente, pero ¿quién la paga? La paga el sector turístico, la paga los empresarios. Eso al final, ese costo, ese aumento de costo en la reducción de jornada se va a traducir en un aumento de paro. Y eso es lo que, bueno, pues esta gente, como no ha gestionado nada en su vida, y menos una empresa, no saben lo que es pagar una nómina, no saben lo que es ni siquiera pagar la seguridad social, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos. Que al final se va a traducir en aumento del desempleo. Ya está. Y nos engañarán, porque bueno, con eso también podemos hablar otro día, porque nos engañan con todas las cifras, ¿no? Pues venga, eso está otro día y no lo cuenta. Antonio Sevilla, diputado del Parlamento de Andalucía de Vox. Gracias por venir a la Diana. Muchas gracias a ti, Samuel, y a todos tus oyentes. Nosotros seguimos con el programa porque tenemos tertulia con Pepe y con Ana, que todavía nos queda un ratito. Volvemos ahora con la tertulia. Os vuelvo a presentar, por si acaso se os ha olvidado quiénes son, Ana Martín del Debate y Pepe Palacios de Informativos Telecinco, con quien estábamos hablando de vivienda y del cáncer de mama, ¿no? Perdón, de llevar a la Constitución el aborto, con quien también quiero preguntarles por la reducción de la jornada laboral, porque ha vuelto al debate durante esta semana, porque dentro del grupo mixto, el Bloque Nacionalista Gallego, el diputado del BNG, ha presentado una proposición no de ley, quiero recordar, no sé si una PNL o una proposición de ley para reducir la jornada laboral a las 35 horas, en vez de 37 horas y media, 35 horas. El Partido Socialista votó a favor, lo cual es un poco paradójico porque su gobierno comulga menos reducción de la jornada. En fin, os quiero preguntar si creéis que en algún momento esto va a salir y si creéis que es beneficioso para las clases trabajadoras o no, porque ahí también hay debate como en todo, por lo menos debate político. Ana.
A ver, lo primero, a las dos preguntas que me has hecho. La primera, yo creo que no va a salir. Y no va a salir porque al final es una reforma que requiere el voto de Junts. Junts es el partido del empresariado catalán y el empresariado catalán está totalmente en contra de esta medida. Y tal vez no debería serlo así, porque es que en realidad las 37 horas y media o incluso las 35 ya se dan por convenio en muchas grandes empresas de este país y yo diría que la totalidad de las administraciones, ya sea la administración general, ya sean las autonómicas o ya sean las municipales y locales. Entonces, lo que hemos conseguido es crear una brecha horaria entre quienes trabajan en esas grandes empresas y al final, pues las personas que trabajamos en el sector privado y en empresas probablemente más pequeñas. Esta era la medida estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura, como la pasada lo fue la reforma laboral. Yo incluso llegué a pensar que tal vez, como entonces ella dijo con la reforma laboral, que si no hubiera salido adelante ya habría presentado su dimisión, yo llegué a pensar que si no salía esta reforma adelante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo podría plantearse salir del gobierno, pero me di cuenta al ver su reacción que nada más lejos de la realidad. Lo que ha hecho una vez que vio que se la tumbaban ha sido aprobar por decreto un cambio en el registro horario, que es la parte que puede hacer sin el concurso de las Cortes, y dejar lo demás pues para más adelante o para nunca directamente. Tampoco el Partido Socialista nunca, y sobre todo el ministro de Economía, nunca puso demasiado interés en esta reforma, precisamente por los problemas que planteaba con Junts. Y luego, si algo se ha demostrado es, por mucho que ella presuma de tener grandes dotes negociadoras y que nunca se levanta de una mesa, que es algo que siempre dice Yolanda Díaz de manera recurrente, pero se ha demostrado que no es gran negociadora. Es que esta negociación la ha llevado incluso directamente con Carles Puigdemont, y aún así no ha sacado nada en claro. Y cuando el PSOE le ofreció de alguna manera su ayuda, le dijo si quería que echara un cable en la negociación, ella dijo que no, que era una negociación suya, y al final pues mirad el resultado. Sí, pero es que ya sabes que dimitir es un nombre ruso, con lo cual a partir de ahí pues, el gag y la gracia es lo que tiene, ¿no? Pero ciertamente el problema es que, como bien decías tú, yo, por ejemplo, desde hace 2 años, mi empresa, tenemos las 37 horas y media. En la Administración Pública de Andalucía se aplican las 37 horas y media. Es más, hay empresas que tienen las 32 horas los 4 días de trabajo, de lunes a jueves, jornada intensiva, y el viernes para la conciliación. Y es un tema en donde hay ya, como bien dice Ana, muchas empresas lo están aplicando en sus convenios colectivos, pero los grandes perjudicados son por las pequeñas empresas, los autónomos que no tienen horario y sobre todo Antonio Garamendi, el presidente de la COE, el presidente de la patronal, que cualquier propuesta que realiza la ministra Yolanda Díaz es no, porque las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional siempre ha sido que no. La reforma de la ley del trabajo, de la ley laboral, también era que no. Tenemos a una patronal más rácana que nunca y más pacata y sobre todo más cerrada a cualquier tipo de reforma, que estamos hablando que la jornada de 40 horas lleva 40, 50 años establecida. En este momento en donde hay gente que teletrabaja, en donde tenemos incorporada la inteligencia artificial, la IA, en muchas profesiones, y la verdad que 2 horas y media menos no creo que produzcan lo que dice Antonio Garamendi del cierre, porque cada vez que hace algo la ministra de Trabajo o este gobierno en reforma de las condiciones laborales de los españoles, siempre es que se va a destruir muchísimo empleo, que va a provocar el hundimiento económico, y no se produce eso. Sí, es verdad que la COE siempre pronostica las 7 plagas cada vez que ha habido una subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo. Esta vez a lo que se acogen es que, bueno, primero que no se ha negociado con ellos, que esto también es algo bastante habitual en Yolanda Díaz, que dice que
que negocia en la mesa de diálogo social, y la mesa de diálogo social tiene, digamos que ya solo ve la parte de los sindicatos y no la parte de la patronal. Os quiero... Sí, pero que bueno, como la patronal siempre le dice que no. Sí, sí, Perdón, sí. En esta ocasión ha tirado, bueno, pues eso, lo que dice la patronal es a que lo la fácil. productividad en España es inferior a la media europea, que también es cierto. Vale, quiero devolver al debate una cosa que ha mencionado antes Ana, y es que esta era la medida estrella de Sumar, era la medida estrella, se suponía que del gobierno, además, sin presupuestos a la vista, sin la medida estrella, sin una que, bueno, que para por lo menos uno de los integrantes de Sumar, que también tiene un miembro en el gobierno, no es un ministro, pero un director general, como es Verdejo, la ILP tampoco ha salido por el rechazo del PSOE. O sea, por lo menos es plausible, por lo menos para la gente de izquierdas con las que hemos podido hablar, no lo entienden, que Sumar no cambie la postura que tiene con el Partido Socialista y que parece que es inamovible el gobierno de coalición, que PSOE y Sumar, perdón, son prácticamente la misma fuerza política y son un gobierno y no se van a despegar por más que tiren. Va a pasar algo, puede pasar algo en términos políticos entre Sumar y PSOE si no sale esta reducción de la jornada laboral o si no sale algo, porque vemos que jamás han tenido una gran discusión pública. O sea, hay posibilidades de que este gobierno, de que diga Sumar, oye, si esto no sale, yo me voy. ¿Qué crees, Ana? Yo creo que no. Bueno, hay que recordar que Sumar es una especie de constelación de partidos, Izquierda Unida y algunos partidos regionalistas, tipo Más Madrid, Compromís, Podemos en su día, aunque ahora no está, pero Podemos concurrió a las elecciones bajo el paraguas de Sumar, y por tanto, pues a veces tienen intereses distintos, y eso además lo iremos viendo según se acerquen las elecciones autonómicas, que sobre el papel son antes de las generales. Pero a día de hoy es que Sumar es un cascarón vacío, en el sentido de que cuenta las últimas contiendas electorales por derrotas, ya no digamos en Galicia, donde siendo la tierra de la vicepresidenta segunda no obtuvieron un solo escaño. En las elecciones europeas fue un fracaso estrepitoso, y hasta el punto de que Yolanda Díaz en primavera renunció a todo cargo orgánico dentro de Sumar para centrarse en su labor en el gobierno. Es decir, lo que le queda a Sumar son los 4 ministerios que tienen. Fuera hace mucho frío. Yo creo que es un gobierno de coalición que va a durar hasta el último día, hasta el día en que Pedro Sánchez anuncie, sea antes o después, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, pero Sumar no tiene un solo aliciente, ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo, para abandonar este gobierno, porque básicamente su guerra es lo interna con único que Podemos. tiene. Su guerra interna con Podemos sí puede ir por ahí. Porque Pero es Podemos siempre que yo creo Sumar que... es demasiado blando. Pero es que, no, más que nada es que Sumar, como bien decía Ana, no existe. Efectivamente, ya lo que quedan son los ministros de Sumar y poco más. Y es que a Sumar le está pasando igual que le pasó en Andalucía a Ciudadanos con el Partido Popular, que el Partido Popular fagocitó a Ciudadanos y salió ya con mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas. Y yo creo que el Partido Socialista está esperando a ese lema que tienen los partidos, que lo tuvo Felipe González y que luego Juanma Moreno lo tuvo también en Andalucía, el voto útil. Es decir, vota al Partido Socialista porque votar a Sumar, que apenas va a obtener representación, lo que hace es restarnos votos a la izquierda. Con lo cual, Sumar es, vamos, no digo yo que Yolanda Díaz vaya a ir en las listas del Partido Socialista, pero casi, casi. Casi, casi, ¿eh? Bueno, es que al final la competición entre Podemos y Sumar es desigual, en el sentido que Podemos puede permitirse desde fuera del gobierno ciertas licencias que Sumar no puede. Todos sabemos que al final Sumar siempre acaba reculando y tragando en casi cualquier asunto. Incluso aunque a veces intente vender que no es así, pues yo qué sé, se me ocurre con el tema de la venta de armas a Israel, ¿no? Que al final ellos nos vendieron la moto de que presionaron muchísimo. Vamos a ver, aquí se hace lo que quiere Pedro Sánchez y no se hace lo que no quiere Pedro Sánchez. Punto pelota. Y luego en esa parte de la izquierda en la que luchan Sumar y Podemos,
pues ha empezado el debate por ver de qué manera concurren a las próximas elecciones. Primero, si hay posibilidades de una candidatura conjunta, ¿no? Que sería lo ideal para la izquierda para maximizar sus posibilidades o por lo mejor dicho, para tener alguna posibilidad de revalidar el gobierno en la siguiente legislatura. Pero el problema entre Podemos y Yolanda Díaz, o mejor dicho, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, es personal y ahí no hay nada que hacer. Es decir, si Sumar decide que Yolanda Díaz sea su candidata, bajo ningún concepto Podemos va a estar ahí, y lo que quiere Podemos es atraerse, y en ello está ya, atraerse a Izquierda Unida para pues sellar esa alianza que ya fue en tiempos antes de Sumar, entonces volver a los orígenes de aquella coalición que entonces era, creo recordar, con Alberto Garzón, ¿no? Alberto Garzón, Pablo Iglesias y el famoso pacto de los botellines. Sí, pero lo cierto es que lo veo complicado porque aquí que vienen las autonómicas en junio, porque con la crisis del cribado del cáncer de mama ya Juanma Moreno en Andalucía no va a adelantar las elecciones, vemos como Izquierda Unida va a presentarse por su lado, adelante Andalucía por otro, es decir, la izquierda no va a hacer una candidatura única, sino que cada uno va a hacer la guerra por su cuenta, con lo cual si en Andalucía, que es un bastión importante de votos para la izquierda a nivel nacional, no lo están realizando, Samuel, yo lo veo difícil que se pueda hacer a nivel nacional. Sí, de hecho, en la izquierda andaluza tenemos a Adelante Andalucía, que pretende ser una izquierda republicana, pero ahora mismo tiene 2 diputados. Por Andalucía, que a día de hoy incluye a Podemos, pero que todo parece indicar que no lo va a incluir, y lo va a liderar Izquierda Unida. De hecho, hay también partidos que están diciendo, oye, que por más que lidere Izquierda Unida, yo quiero mis puestos y yo quiero mi parte en el programa, si no, también me voy. Partidos como Verde Seco, lo dijeron en esta misma casa la temporada pasada. Entonces, y luego Samuel indicaba, Izquierda Unida está muy escaldada con el papel que tuvo Alberto Garzón, que fue un mero títere de Pablo Iglesias, y la verdad que Izquierda Unida, para una vez que tuvo un ministerio en un gobierno, vio como su representante, que era su coordinador general, era pues más o menos el títere de Pablo Iglesias, que era el que cortaba el bacalao. Como bien decía Ana, si Pedro Sánchez es el que decide y hace y no hay más, punto pelota, como tú decías, en aquellos tiempos Pablo Iglesias es el que mandaba y Alberto Garzón el que asumía todas las decisiones de Pablo Iglesias. Pues si ya que el ministerio que tuvo Garzón es que de hecho era un chiste. Ministerio de Consumo, es que Consumo no había sido nunca ni una Secretaría de Estado, había sido una dirección general, siempre en el organigrama gubernamental, y de repente, pues ya tenía que buscarle un sitio al muchacho, pues... Y acuérdate que cada vez que hablaba subía el pan. O sea, que es que la verdad que el paso de Alberto Garzón, que la verdad que como parlamentario prometía mucho, como ministro fue un auténtico desastre y decepción, ¿no?, para la izquierda. Quizá por la cartera que tenía. Vamos a terminar ya la tertulia, si os parece. Ana Martín, del debate, Pepe Palacios, de Informativos Telecinco, gracias por venir a la Diana. Y gracias, Pepe, porque me invitaste a tu programa. Por si la gente de este canal... muchas gracias. Ya sabes que estás invitado. Y efectivamente, vuelvo a estar invitado, 19 de noviembre, me lo has dicho. Exactamente. Nosotros hoy no tenemos sección. Deberíamos tener Frikiana, pero no sé qué pasa con HBO, que en España no se ve una de las series que queríamos comentar. Vamos a esperar un poquito y lo tendréis dentro de unos días. No te pierdas en Netflix, Samuel, no te pierdas en Netflix el documental de Victoria Beckham. Impresionante, de verdad. Hay gente que vive en otro mundo, no es ni siquiera de este planeta. Eso es luego. Ana, Pepe, gracias por venir a la Diana. Gracias a vosotros. Muchas gracias a ti por tu invitación. Hasta la semana que viene. Chao, chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.